Hola, hola, buenos días. Tempranito en la mañana estoy con The Power of Love, un seguidor habitual del canal, comenta casi todos los videos, que él está muy consternado de que yo rechace a Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Que a mí no me guste Sebastián Piñera y decidió armar un debate sobre el tema. Quiere conversar conmigo y ver si acaso lo convenzo de que Piñera es un mal candidato, porque él está más o menos convencido de que es un buen candidato. Ahora, a ver, me pidió que yo argumentara primero, así que vamos a partir por esa parte. Yo no digo que Piñera, que haya que evitar que salga Piñera, porque es claro que Piñera va a ganar y el que esté tratando de evitar que Piñera salga es un imbécil. El tema con Piñera es que es un mentiroso crónico y la última vez que fue presidente no cumplió nada de su proyecto político, con excepción de los millones de empleos. Y incumplió varias cosas como traicionándolas, hizo cosas al revés de las que había dicho que iba a hacer, entonces tampoco se puede confiar mucho en él. Ese es un tema. A nivel ideológico, apoyar a Piñera significa mantener levantadas las banderas de esa derecha loser, con los eslóganes de la izquierda y con los mensajes de la izquierda, y en el fondo lo que hace, como dice José Antonio Caz, es ganar para perder. Tenemos la oportunidad histórica, como se dio también en 1994 con la candidatura de demostrar que existe una derecha más dura en Chile, que decir derechos de propiedad, que decir propiedad privada, que decir de Estado de Derecho, que decir mercado, y todas esas cosas no son palabras prohibidas para ganar votos. De hecho, representan a una parte importante de la población, y eso no lo lográis con Piñera. La forma de plantar cara y levantar un estandarte, ¿no es cierto?, de que hay gente en Chile que defiende los principios y valores de la clase burguesa, está en José Antonio Cast. Entonces, votar por Piñera sería perdernos de esa oportunidad. Esa es mi postura al respecto. No es que yo no quiera que salga Piñera, yo creo que, o sea, obviamente sé que va a salir Piñera, yo creo que Piñera salga teniendo que agachar el moño y recoger las ideas de la propiedad privada y del Estado de Derecho. Ese es mi tema. Entonces, aquí hay una discusión que no tiene que ver con, se ha tratado de convertir en una discusión de principio, y no tiene que ver con dos votos estratégicos, porque tampoco José Antonio Cast es perfecto, es un excelente candidato, es un excelente defensor, ¿no es cierto?, de muchas de las ideas que representamos, logra aunar, ¿no es cierto?, las voluntades de gente desde las sensibilidades más nacionalistas hasta las sensibilidades más libertarias, pasando por sensibilidades que son derechamente conservadoras, sin alienar a ninguno de ellos, y logra, ¿no es cierto?, congregarlos, y eso es algo muy positivo en el fondo. Y además de congregar a esa gente, genera la posibilidad, ¿no es cierto?, de, como te decía, marcar un precedente en el que la gente que durante las siguientes elecciones en la historia de Chile, se sepa que no se gana votos arrancando de la derecha, sino que también mirando a la derecha se pueden ganar votos. Respecto a que Piñera va a salir, bueno, Piñera va a salir sí o sí, aunque no votemos por él nosotros, los que creemos en el capitalismo, en el derecho de propiedad, en la libertad, los libertarios, etcétera, lo que sea. Va a ganar igual y no necesita nuestros votos para ganar, pero sí sin dar una señal clara de que queremos una derecha consecuente, para mí es importante. Entonces, que no quepan dudas que yo votaría por Piñera si José Antonio Caz no existiera, pero votaría de mala gana. Y estoy feliz de poder votar por un candidato que tal vez me representa en una enorme cantidad de cosas, y en otras, bueno, tal vez no, pero está bien. Esa es mi argumentación respecto a por qué votar por José Antonio Caz y no por Piñera. Bueno, muy buenos días, de Power Lover. Disculpe si escucho pésimo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se escuchó pésimo lo que yo dije? No, no, lo que acabo de hablar no se escucha nada. No, se escucha bien, se escucha bien. Ah, ok. Yo le encuentro, primero quiero saludar, muy buenos días a todos, y ahora voy a proceder con mi contraargumentación a lo que usted acaba de decir. Muy bien. Yo le encuentro mucha razón, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que acaba de decir. Es verdad que Piñera es un candidato, es un político, por así decirlo, cobarde, porque tiende, siempre que se candidatea, e incluso cuando fue presidente, tiende a hacerle el favor a la izquierda en su discurso.
Pero yo creo que el error en su argumentación es que tenemos distintas concepciones del Chile de hoy. No sé si me entiende. ¿Usted ¿Sí? es partidario? ¿Usted cree que en Chile hay mucha más gente capitalista, liberal, de derecha y de las distintas vertientes de derecha de la que realmente yo creo que existen? Usted mismo hablamos la otra vez y quedamos de acuerdo en que Chile está como en un proceso de argentinización. ¿Sí? O sea, pasamos de tener de los últimos 30 años de gobierno que habían habido, tanto con la concertación como con el gobierno que tuvo Piñera, fueron gobiernos que apuntaron hacia el modelo más o menos de economía social de mercado. No, Piñera, la Bachelet 1.0 empieza con la argentinización y se profundiza fundamentalmente con Piñera. La argentinización de Bachelet del segundo gobierno va como en la misma línea y en la misma consecuencia que la argentinización que realizó Piñera en su primer gobierno. Bueno, Que haya le tenido, quiero recordar algunas cosas. que haya tenido buenos números macro no significa que no haya llevado a cabo ciertos procesos sistémicos que van acumulando una argentinización de Chile. Bueno, pero tal como usted dice, le fue bien en los números macro, pero usted solo comentó empleo, pero también aumentó la inversión, también aumentó el emprendimiento, y toda esta gente que habla de que fue con ayuda del terremoto, es gente totalmente ignorante. Es más, incluso he escuchado a economistas y ingenieros comerciales avalar esa teoría cuando lo considero una estupidez total, porque cuando uno estudia cualquiera de esas cosas, una de las primeras cosas que te enseñan es la falacia de la ventana rota, de cómo es esa visión de que esa visión política económica es totalmente incorrecta. Y aún así la Sí, gente... pero Power Lover. Es verdad que la falacia de la ventana rota es cierta, es decir, la destrucción no crea riqueza, ¿vale? Eso es cierto, pero tampoco es mentira que la destrucción genera empleo, levanta el PIB y todo eso es cierto. Una cosa es que, a ver, una cosa es que la ventana rota es romper una ventana y reparar la ventana es actividad económica. Y la falacia de la ventana rota es que supuestamente reparando la ventana generáis mejor bienestar económico, lo cual es falso. Pero sí es cierto que si rompo la ventana y hay que contratar a alguien para que la repare, va a subir el Producto Interno Bruto y va a bajar el desempleo. Claro, pero... Entonces si tú me decís, bueno, Piñera tuvo buenos números, sí, bueno, tuvo buenos números, se pueden incluso atribuir al terremoto sin decir que esos números hayan creado riqueza, ¿se entiende, no? no, no, entiendo perfectamente, pero también hay Bien. que recordar que fue el mismo terremoto el que olvidó a Piñera a ser más populista. Populista para la gente de izquierda, me explico. Yo, por ejemplo, yo soy liberal y no encuentro del todo lógico de que el Estado le tenga que pagar a privados la reconstrucción de sus hogares, de sus bienes, por ejemplo, restaurantes y esas cosas, porque yo considero de que para algo existen los seguros. Y yo, por ejemplo, si mi familia perdiera la casa, se le quemara o cualquier otra cosa, como no sería un evento a gran escala y no llamaría la atención de las autoridades, ni generaría un cambio de opinión en el pueblo en general, nadie nos ayudaría. O sea, es como una hipocresía y Piñera se vio obligado a aumentar el gasto público para reconstruir, porque si no lo hacía, se le iba a ir toda la gente encima y ahí sí la derecha jamás iba a volver a ganar. Y el terremoto fue una de Mira, las mayores razones, Power, el seguro, terremoto fue una de las mayores razones. ¿Qué? no, los seguros no cubren terremotos. Los seguros no cubren ni terremotos ni tsunami. Sería irse a la quiebra seguro, montar. El único seguro que tenéis cuando montáis un seguro para terremoto y tsunami en Chile es que te va a ir a la quiebra seguro. Ahora segura para eso. Si hay seguros como para lo que tú decís, incendios, todo lo demás. Es normal, si bien no construirle las mismas casas magníficas que tenía la gente, es normal que si hay una crisis humanitaria mayúscula porque a todo el mundo se le cayó la casa, que el Estado se encargue de que la gente no se empiece a morir de hambre, sed, frío y de intemperie, ¿sí? Le ponga un espacio, primero un refugio y luego una vivienda muy básica y barata para que las personas puedan desde ahí volver a armar su vida anterior, desde ahí levantarse por sus propios medios. No, pero Gente que tenga seguro de remoto y de tsunami es absurdo, no tiene ningún sentido.
en Chile, en un país como Chile, donde hay tanto terremoto, tanto tsunami, para que existan ese tipo de seguros, las primas serían impagables. No tendrías que pagar tu casa de nuevo. Y yo pensaba que habían seguros contra cualquier cosa, pero usted me está explicando que no. Pero lo que usted está No, diciendo, mira, hay caleta de seguros contra delincuencia, por ejemplo, lo que hay Market, todos estos locales como Chico, Lecono, contratan estos seguros contra los mecheros. ya, Entonces, cuando hacen inventario y falta, el seguro les cubre una parte. Pero las joyerías no pueden hacer eso. ok. Bueno, pero lo que usted está diciendo no es como darle un poco el favor a la izquierda y darle más atribuciones al Estado. Por ejemplo, nosotros normalmente decimos que el Estado tiene que resguardar la seguridad jurídica, tiene que resguardar la seguridad para que los privados nos podamos desenvolver bien, tiene que hacer ese tipo de cosas, pero usted está diciendo que en caso de catástrofe el Estado se tiene que involucrar necesariamente porque los privados, si la catástrofe es muy grave, no nos podemos valer muy bien por nosotros mismos. O sea, yo no soy partidario de tampoco de que el Estado contrate empresas privadas para construir las casas, porque se presta entonces para que a través de coimeo se construyan unas casas magníficas para los damnificados, y eso es un abuso de los contribuyentes. Pero sí tenés tú un ejército para proteger, ¿no es cierto?, en el fondo la integridad física a nivel colectivo de gran parte de la población, y frente a una situación de catástrofe, ese ejército lo que tiene que hacer es salir a salvar a la gente, proteger los negocios de los saqueos y comenzar la construcción de las mediaguas o de viviendas muy básicas que puedan servirle a las personas para no morirse de frío en la calle. Porque tenéis que no tienen seguro, es casi imposible que tengan suficiente cantidad de ahorro, etcétera. Y tampoco es tan caro si tú lo tomás en cuenta, como que si Chile guarda todos los años un porcentaje, no sé, el 0,5% de la recaudación fiscal para, por si hay un terremoto, construirle mediagua a todos los damnificados, bueno, es nada de plata y nos afecta muy poco al contribuyente y soluciona un problema grave que tal vez desde el punto de vista del mercado no tiene solución. Es como si viene una guerra y bombardean una ciudad, el Estado no puede decir, ah, pucha, ya chiquillos, vean cómo construyen sus casas. No, pues le acaba de caer un bombardeo, ¿cachai? Es una situación extraordinaria. No sé, entiendo, pero aquí el problema fue justamente el pueblo, fueron justamente los chilenos los que orillaron a Piñera a ser más populista, me explico. Usted mismo dice de que usted no está a favor de que se le construyan las medias casas a las personas damnificadas y solo está a favor de una ayuda básica y la construcción de una media agua que les permita sobrevivir. Algo Pero para que los hueones no se mueran de hambre y de frío en la calle. claro, pero si Solo Piñera, eso. pero si Piñera no les construía, no les reconstruía unos hogares con más o menos las mismas prestaciones de los anteriores o incluso mejores en algunos casos, la gente se le iba a tirar encima. Mucha gente. No sé si me entiende eso. O sea, era el primer gobierno, entre comillas, en 30 años que habían pasado, el primer gobierno que oficialmente era de derecha. Y si Sí, Piñera no hacía eso, iba a aumentar yo mucho entiendo la eso, pero es que desaprobación hacia el mismo y al sector. eh, eso responde precisamente al problema que tenemos. Es que creemos que acciones para después somos buenos gobernantes. Y lo que tenemos que hacer es todo al revés. Lo que tiene que hacer una derecha es crear primero contracultura capitalista para después originar desde esa contracultura capitalista la revolución burguesa. Los gobiernos de derecha estorban. Por mí, que saliera en esta elección la izquierda. ¿Cachai? Y que José Antonio Caz saque una muy buena votación y que gane Guillermo y haga más tonteras. Que la gente diciendo, oye, y estos fueron hartos los que votaron por ese Caz, ese Guillermo, y tenía cojones y decía las cosas, decía justo todo lo contrario de Guillermo. Porque si nosotros nos ponemos entre Guillermo y Piñera, si bien son distintos, no son tan distintos. Entonces, si Guillermo lo hace como, si sale Piñera y lo hace más o menos bien, la gente se queda con la impresión de que Guillermo lo habría hecho más o menos parecido. Y si sale Guillermo y lo hace como el pico, la gente se queda con la impresión de que Piñera lo habría hecho más o menos parecido. Por eso es importante generar una derecha de esta derecha cobarde, porque eso culturalmente, si mientras más votos va sacando elección tras elección ese referente a la derecha, y más mal lo van haciendo los otros, más va construyendo ese movimiento hacia allá. Claro. Además de que si hacía activismo, lo que hacemos nosotros en YouTube, lo que hacemos, no sé, en redes sociales los chiquillos de los memes, lo que se hace en la calle, si empezamos a salir con orgullo con poleras, no me compran a mí, háganse las suyas, si quieren me las compran a mí, mejor porque financian el canal, pero si no, háganse las suyas, que digan capitalismo, que digan que salgan, no sé, por la cara de Bastiat,
que salga la cara de Rothbard. ¿Y quién es ese? Murray Rothbard, un economista. A mí no me gusta Murray Rothbard, pero remamos por el mismo lado, ¿cachai? No, no, sí entiendo. Entonces hay un desorden en términos dialécticos. No se puede controlar la superestructura del poder si no se controlan las condiciones culturales de la superestructura del poder. No, eso es verdad. Y Piñera en el fondo lo que hace es decir, bueno, vamos a controlar el poder, pero no vamos a controlar la cultura que subyace el poder. Yo creo que Y eso esa es... opción a mí no me parece válida porque termina pasando lo que tú decís, pues la gente de Chile lo lleva empujando a tomar medidas mucho más estatistas de las que en realidad habría tomado, si acaso el estuviera libre de actuar. Ahora, incluso si estuviera libre de actuar, yo no le creo mucho porque el weón es chanta. Independiente de eso, hay un pueblo que lo empuje hacia las reformas liberales y capitalistas y de una derecha, ¿no es cierto?, de una derecha lockeana, si se quiere. ¿Ah? Así es. John Locke. Y eso es lo que uno quiere. El capitalismo y el liberalismo, los dos nacen de Locke, aunque yo creo que el capitalismo es más, sigue más estrictamente la enseñanza de John Locke. Pero una derecha lockeana, tenéis que construirla desde las bases, tenéis que esparcirla por medio de la cultura. Y yo creo que personas que hacen eso de forma muy potente son, por ejemplo, José Antonio Cast. Así es, pero yo creo que está subestimando un poco el plan de Piñera. Primero quiero terminar con el tema de su gobierno anterior, del primer gobierno Ya. que tuvo. Dale. No te voy a interrumpir más. Cuéntame todo lo que pensáis del gobierno anterior. Bueno, decir que, por ejemplo, una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el gobierno de Piñera aumentó la deuda pública fue justamente por el terremoto y por cómo el pueblo orilló a Piñera a seguir medidas más estatistas. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que Piñera sea chanta. Si usted se refiere a los casos judiciales o a las denuncias que han habido, a las miles de denuncias que han habido en contra de él, absolutamente ninguna tiene pruebas. Y no se le ha podido condenar por ninguna. ¿Qué? No es por eso que es chanta. Bueno, ya, ok. Es más, el otro día usted y yo hablábamos de Milton Friedman, y usted admitía cómo Milton Friedman de los libros era mucho más capitalista que el Milton Friedman de, por ejemplo, las universidades, y que ese Milton Friedman era más capitalista que el Milton Friedman de la tele, que era aún más capitalista que el Milton Friedman que hacía asesorías políticas. Eso mismo pasa con Piñera. Piñera es en cierta medida cobarde, sí, porque toma la siguiente estrategia. Si yo quiero llegar al poder y desde ahí empezar algo, tengo que camuflajearme con los intereses de los votantes. No sé si me entiende. Y aunque Piñera se muestra como un candidato cobarde, aún así, de repente tira sus frases haciendo referencia a su verdadera ideología, y aquel es un político de derecha. Por ejemplo, en el último debate en el que estuvieron todos los candidatos, él hizo una referencia bastante clara al gobierno de la Unidad Popular y dijo cómo era nefasto. También ha tirado varios palos a la Bachelet. También ha realizado varios comentarios refiriéndose al populismo. Él es uno de los políticos que más habla de populismo, y por eso sus contrincantes, por ejemplo, Meo, ahora se está intentando apropiar de ese término. Habló sobre responsabilidad fiscal y sobre cosas que apuntan a que si Piñera sale ahora, va a ser un gobierno mucho más de derecha que el de Bachelet, obviamente. ¿Por qué? Porque usted me comentó de que el proceso de argentinización de Chile comenzó con el primer gobierno de Piñera. Puede que eso sea cierto. Comenzó con el gobierno de Bachelet. Ah, ya, el primer gobierno de Bachelet. Y después lo continuó Piñera, pero... Piñera exacerbó mucho la argentinización de Chile. Ya, usted admite que el segundo gobierno de Bachelet fue muchísimo más izquierdista y desde el principio intentó virar mucho más a la izquierda en comparación al gobierno de Piñera, ¿no es así? Pero sigue exactamente el mismo relato. Mantiene el relato. Así es, pero intentó girar mucho más a la izquierda, y es más, en este gobierno de Bachelet fue cuando los indicadores... En términos de las políticas concretas, pero en el fondo es la misma curva exponencial. Bueno, pero una cosa es lo que ha logrado Bachelet, otra cosa es lo que decía, otra cosa es lo que plantea, y otra cosa son las ideas con las que llegó al poder. No sé si recuerda que cuando llegó al poder prácticamente tenía ideas que podían sonar hasta el nivel de Chávez. Está esto de la retroexcavadora, tal como fue apodada por políticos de derecha. Está esto de expropiar a la miércoles. Ese era Quintana, el de la retroexcavadora. Ah, ya. El tema es de que Bachelet en este gobierno giró mucho más, o sea, Chile se volvió mucho más izquierdista,
En este gobierno que en cualquier otro gobierno que ha habido en los últimos 30 años y que en el mismo gobierno que había tenido Piñera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Piñera... Mira, Power, te quiero hacer un ejercicio así como que es típico de las finanzas, pero lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, a política. ¿Tú cachai lo que es un interés compuesto? ¿Sí? ¿Tú cachai que el interés genera interés nuevo y etcétera? Sí, sí. Vale, cuando Bachelet empieza en su primer gobierno, la argentinización de Chile, que fue cuando iba a llegar como la crisis subprime y se cagaron de miedo y presionó al Velasco hasta Concho para que aumentaran el gasto y terminaron con esta idea de que Chile tenía de que siempre se gastaba bastante menos de lo que se recaudaba y se guardaba una parte que se prestaba a otros países para tener, ¿no es cierto?, como ser un país acreedor y no un país deudor. Y No, se pero esas rompió son con ideas eso. keynesianas, tampoco son tan izquierdistas, como lo es Bachelet, por ejemplo. Que, no sé, Keynes para mí está súper a la izquierda en el fondo. Si tú ves el Partido Comunista Chileno actual es un partido keynesiano, no defiende un sistema socialista, sino que defiende un sistema keynesiano. Pero avancemos por ese lado. Entonces tú tenés que, vale, parte de eso, y luego si tú haces como una progresión, ¿no es cierto? En términos de ideas, no estamos hablando en términos de No, no, números, pero piensa en cuán a la izquierda va girando Bachelet hasta su segundo gobierno, ya, ¿ya? Y entonces tenía entre el primer gobierno de Bachelet y el segundo gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Tenía un giro a la izquierda importante, muy profundo, muy profundo, muy pronunciado, ¿ya? así es. Ahora, pone el gobierno de Piñera entre medio y completa la curva. No, si se completa. Ya. El último año del gobierno de Piñera fue el año que más se ha aumentado el gasto público desde Allende. Así es. Ya, entonces hay una correlación clara entre que empezamos a salir de una socialdemocracia seria, como tú dices, Así es. tú le llamas economía social de mercado, yo digo una socialdemocracia seria, una socialdemocracia con intención de funcionar. Ya. Estamos saliendo de eso hacia una Argentina estancada en lo que no funciona, pero con intereses cruzados que no permiten ni que avance ni que retroceda. Y en ese cambio de sistema hay una progresión que es clara. Claro, Bachelet tira la primera piedra y se empieza a desencadenar esto. Y Piñera, en lugar de tratar de ponerle freno, participa de esto haciéndolo lo más llevadero posible porque es muy eficiente y en el fondo, si bien aumentó el gasto, ordenó el gasto y entonces la gente sí veía que las cosas funcionaban mejor. Yo digo que no digo que haya sido un mal presidente, digo que no fue el líder que se Que la necesitaba debería para incluir eso. cambiar el rumbo del país que se estaba empezando a ir a la mierda. Ya, la gente no se da cuenta que se está empezando a ir a la mierda porque esas cosas son lentas y se demoran tiempo, pero cualquiera que sabe política puede ver y decir, vale, aquí empezó la cagada. Las cagadas siempre empiezan antes de que la gente se dé cuenta. Obviamente. La sociedad es un sistema caótico. Eh, No, Perdón, estoy un poco resfriado, al parecer usted también un poco. sí, Bueno, siguiendo estamos con todos el tema, resfriados. resulta que es verdad lo que acaba de comentar usted, pero se olvida de algo, que ahora Piñera está teniendo un discurso mucho más derechista en comparación con las políticas que está aplicando este gobierno. Es más, él habla de responsabilidad fiscal, mientras que ese término no existe en el diccionario de Bachelet o de su cúpula, más allá Ya, pero de... mira, a ver. Piñera, ¿por qué? Porque yo creo que Piñera es un chanta. Porque Piñera, cuando estuvo en su campaña anterior, dijo que iba a bajar impuestos y los subió. Sí, Ya, y ahora dice que no los va a bajar. Imagínate cuánto los va a subir. no, pero dice que los va a mantener, perdón, Ya, yo que lo pero, sigo más, pero si dijo que los iba a bajar y los subió un montón, no, imagínate cuánto los va a subir ahora que dice que los va a mantener. no, pero es que usted no, se olvida del terremoto y de cómo la sociedad influyó en el comportamiento como presidente de Piñera. Pero hay que entender una cosa. Usted conoce la curva de Laffer. Sí. Y usted sabe de que además de eso, si uno... Hice un video explicando la curva de Laffer que los mamertos no entienden. Hice un video que se llama La curva de Laffer, es un argumento socialista, de hecho, el video, por si te Ya. interesa verlo. No, si tiene algo de socialista porque quiere mantener que el Estado sea grande. Bueno, en fin. La cosa es de que una de las particularidades de los impuestos es que si tú los bajas, en el corto y mediano plazo ya se va a empezar o sea, en el mediano y largo plazo se van a empezar a percibir las mejores económicas A ver, de parte del gobierno. para que la gente entienda bien, la curva de Laffer es una cosa muy simple. Tiene dos principios que son axiomáticos, ¿vale? Uno es que si tú cobras cero impuestos vas a recaudar cero dinero.
y el otro es que si tú recaudas 100% de impuestos, también vas a recaudar cero dinero. Es decir, si tú cobras 0% a la gente cuando hace negocio, imposible que hagáis recaudación para el Estado porque la gente no está pagando impuestos porque están en cero. Y si tú recaudas 100% impuestos a la gente cuando hace negocio, nadie va a hacer ningún negocio porque no va a obtener ninguna ganancia y por lo tanto también tu recaudación va a ser cero. Entre esos dos puntos, dice la curva de Laffer, existe un punto, como los dos se recauda nada, entonces existe un punto en alguna parte del medio en Así el es. que más se recauda, en el que tiene una recaudación óptima. Es decir, que estáis cobrando el impuesto justo para que el gobierno se lleve la mayor parte del botín. Sí, Eso es la curva de Laffer. y Y la idea de que muchas veces se dice, que dicen muchas veces la gente más de derecha, más de centro derecha, como es Power Lover, que yo lo tengo cachado, que si bien concuerda conmigo en casi todo, él tiene una sensibilidad tal vez un poco por un tema más político, más hacia la centro derecha, es siempre estar diciendo que se está recaudando menos porque los impuestos son muy altos, cuando muchas veces es falso. Ojo, yo creo que en Chile si bajáis los impuestos no va a subir la recaudación, al menos no en el mediano plazo, porque sí, si bien los impuestos están súper elevados, las inversiones que hace Chile en términos empresariales normalmente son de bastante largo plazo. Y entonces, eh, 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 en Chile ya se ha demostrado que por más que suba el IVA, la gente sigue consumiendo y por lo tanto la recaudación, ponte tú, en términos de IVA, impuesto efectivo, impuesto específico al tabaco, impuesto específico a los combustibles, impuesto específico al alcohol, a las bebidas azucaradas, etcétera, no afecta la recaudación, no tienen no cumplen con el problema del AFER, por lo menos hasta ahora, y tal vez tienen harto margen para seguir subiendo sin no, tener ese problema. Y lo que sí afecta, brígido, en términos del AFER, en términos de lo que estás tratando tú, es la parte del impuesto a las empresas. Sobre todo el impuesto a las empresas y no el impuesto de renta, porque el impuesto a las empresas se refiere también, afecta más a la inversión extranjera, porque el impuesto de primera categoría, el impuesto a la empresa, para los empresarios chilenos, se deduce del impuesto de la renta y entonces al final es lo que le llaman el global complementario y ya hay como todo un cálculo ahí. Pero si tú eres empresario extranjero, claro, retiráis utilidades en Chile, pero tu, tu renta es en otro país. Entonces a ti lo que te importa es cuánto es el impuesto a la empresa, porque eso es lo que en el fondo te están sacando acá. Entonces si tú bajas el impuesto a la empresa, evidentemente que está muy alto, vaya a recaudar más, pero no se puede pensar que eso va a ser en el corto plazo, porque la mayoría de las inversiones industriales grandes extranjeras que se hacen en Chile son de tipo de muy largo plazo, sí. son, Y, son que y por- maduran en muchos años. Entonces vaya a bajar el impuesto a la empresa y vaya a bajar la recaudación también por un buen tiempo. No, ya, no es que al tiro vaya a empezar a recaudar más. Eh, eh, lo que está proponiendo José Antonio Caz es bajar los impuestos no por subir la recaudación, sino para reducir la pobreza, porque los impuestos en Chile en este momento están generando pobreza. ¿Me así entiendes? es. ¿Me explico? Eh, Ya. bueno, usted mismo lo dijo, que en Chile la curva del Laffer depende del país. Usted mismo decía que Depende de muchas cosas, circunstancia histórica, país, preferencia temporal, mil sí, weas. los más izquierdistas, por ejemplo, dirán que la curva del Laffer es como una curva de Bell y que la recaudación y la recaudación máxima se produce al 50%, lo cual es falso en la mayoría de los casos. En fin, lo que usted mismo dijo de que si uno baja aquí los impuestos en Chile, no va a subir la recaudación ni la actividad económica empresarial mucho en el corto y mediano plazo. Sí, tal vez en el No, mediano y de largo hecho plazo. vaya a disminuir la recaudación pública en un momento en que tenéis deuda. Ya. Entonces, Piñera tiene razón en eso. Piñera Sí, tiene eso es lo razón que en yo los digo. números. Piñera tiene razón en los números. Si yo bajo los impuestos ahora, No me vamos a voy tener problemas para a pagar las demorar- deudas. no voy a poder pagar las deudas porque me voy a demorar mucho en subir la recaudación. Así es. El problema no es un problema de número, es un problema de principio. Sí, pero es que tienes que entender de que Piñera quiere sanear las cuentas públicas, quiere disminuir la deuda lo más posible y por eso hace esto de que no. Él mismo dijo, le preguntaron por qué no quieres bajar los impuestos y él dijo que si los bajaba le iba a ser más complicado pagar la deuda. Él dijo que el Chile esté tan endeudado hoy día, entre comillas, porque por ejemplo Alemania está mucho más endeudado que Chile, pero que Chile esté No, tan pero vamos endeudado a hoy salir, día, vamos a salir del gobierno de Bachelet como con un 30% del Producto Interno Bruto en deuda pública y Chile tiene sistema de pensiones de capitalización, es decir, o sea, nada que decir porque la mayoría, el 90% de la deuda pública de España, de Alemania, de Estados Unidos y de país Japón, etcétera, es el sistema de reparto. Chile no tiene sistema de reparto, entonces Chile no debería tener casi deuda pública, es absurdo de hecho que la tenga.
No, sí, por eso Piñera no quiere bajar los impuestos porque quiere sanear lo más posible las cuentas públicas. No es que Piñera sea más de izquierda, simplemente él es una persona que va más por los resultados. E incluso si eso significa, es por eso que él se volvió un poco populista, o sea, fue populista en su primer gobierno porque la gente lo presionaba, porque sabía de que si no le hacía caso al pueblo en ese sentido, iba a tener mucha más, ¿cómo se llama? Eh, Iba a tener mucha menor aceptación y nunca más iba a salir la derecha de nuevo. No, no, porque Piñera, si Piñera hubiera hecho un buen gobierno de derecha, Matei habría ganado. Sí, pero le hago la siguiente pregunta. Si Piñera no le hubiera construido las casas que le construyó a la gente, de esa calidad, de ese calibre que se necesitó tanto dinero para Si realizarlo, el problema no está en construir casa o no construir casa. El problema está en que estoy haciendo un gobierno que a la gente le está gustando, mi discurso tiene que ser distinto del de Bachelet y parecido al que los que yo quiero que sigan ganando. Piñera no hizo el gobierno para que siga ganando la derecha, Piñera hizo el gobierno para que siga ganando Piñera. así es. Ya, ese es el problema. El problema es que si tú vas a hacer ciertas políticas que tal vez son relativamente contrarias a lo que tú pensáis, pero que van a ganar el favor de la gente, por último, que las asocien con un discurso que sí es el de tu sector. Es que lo que pasa es que Piñera todavía está asustado con respecto a cómo la gente ve a la derecha y cómo la vincula con la dictadura militar. Por eso es que él se ha distanciado Un tanto de... candidato así no es un buen candidato, po. Porque no podéis tener un buen cagado de miedo como candidato. Si supone que un líder tiene que ser valiente, estamos en un momento crítico. Sí, por eso mismo, yo creo de que la mejor forma de que, primero, yo busco un estado mínimo, lo más limitado posible, que se respeten las libertades civiles, el derecho a propiedad y todas esas cosas. Yo busco una cosa que no se ha dado en el mundo actualmente. ¿Cuáles son los países más de derecha actualmente? Son países socialdemócratas, porque capitalismo, liberalismo como tal actualmente no existe. Y si uno, por ejemplo, ve los países con mayor índice de libertad económica, por ejemplo, está y mayor, no solo mayor Suecia libertad en el económica, segundo lugar. ¿qué? Suecia en el segundo lugar. Así es. Y no, pero le voy a hablar de otro país. Si uno ve los países con mayor libertad económica y con mayor facilidad para realizar empresas y negocios, por ejemplo, ahí uno puede encontrar que está bastante arriba Nueva Zelanda, mucho más arriba que Chile, por ejemplo. Y Nueva Zelanda efectivamente es un país socialdemócrata, o sea, tiene una economía social de mercado. Y lo que yo planteo es que para que Sí, pero Chile es que tenga... lo que hace el quiebre, Power Lover, es eso que te decía yo. El Chile de antes de Bachelet 1 era un Chile socialdemócrata, pero serio. Era una socialdemocracia preocupada de funcionar. Sí, pero a diferencia de los países Y que luego, están... entonces, los países del mundo hoy en día se dividen en dos tipos. La socialdemocracia es que funcionan porque están muy preocupados de funcionar y tienen gente normalmente como puros tecnócratas estilo Velasco, que es capísimo, un buen capísimo, ajustando todo el rato los pequeños desajustes del sistema, Claro. más o menos funcione y no se vaya a la concha de su madre. Y eso significa tener también muchos derechos de propiedad, pero nominales, mucho competencia y que el capitalismo que estáis simulando para sostener económicamente tu socialdemocracia sea un capitalismo súper bien planeado en términos de su simulación. No, Y sí para eso entiendo. requería economistas capísimos. Y eso era lo que era el gobierno de Chile desde que el Chile decide no seguir avanzando en la revolución capitalista de Pinochet y pasar, ¿no es cierto?, a un régimen socialdemócrata. Bueno, yo creo... Socialdemócrata, pero estaba avanzando el avance iba hacia un sistema capitalista, si tú veis, de las políticas. Bueno, es que efectivamente el problema es que Chile, antes de Bachelet 1, efectivamente era un país socialdemócrata, pero éramos un país en desarrollo. Seguimos siendo un país en desarrollo por culpa de Bachelet principalmente, pero éramos un país en desarrollo y por eso no es muy justo compararnos con otros países socialdemócratas que son países ya desarrollados, industrializados, que tienen empresas que desarrollan ciencia y tecnología, etcétera. A lo que yo quiero llegar es que si yo sueño con ese modelo del que ya le he comentado, Estado mínimo, libertades civiles, libertades económicas, derechos de propiedad, una cosa que no se ha dado en el mundo jamás. Usted mismo lo admite. Yo sueño con eso. Y yo creo que para lograr ese modelo de ensueño, Chile primero tiene que volver a la socialdemocracia, a una socialdemocracia seria, ir transicionando y realizar la transición de a poco.
hasta lograr que tengamos Mira, yo ese modelo de ensueño. estoy Porque diagnóstico. Yo la creo derecha, que el proceso de argentinización es un proceso irreversible de cruce de intereses. En un proceso de argentinización, lo que se hace es ordenar a los grupos de presión de tal forma de tal forma de que todos estén lo suficientemente incómodos con el sistema para estar siempre reclamando y lo suficientemente cómodos con el sistema para no querer cambiarlo. así es. Entonces, cuando construí esa estructura, ¿no es cierto?, ese equilibrio entre todos los poderes sindicales, empresariales, no sé qué, la cuestión, con un clientelismo muy fuerte hacia tus bases políticas, que son básicamente los nini, porque esas son las bases políticas de la izquierda, los que no trabajan ni estudian, Así es. o los estudiantes que no tienen ganas de trabajar nunca en su vida y estudian weas que saben que no tienen campo laboral. Eh, O que se ponen a marchar en vez de estudiar y al final ni terminan la carrera. algunos terminan en el Congreso sin terminar la carrera. Así Eh, es. ese proceso, yo creo que la única forma de quebrarlo es partir por las condiciones que ya generó. Quebrarlo es llegar a un momento de choque, llegar a un momento donde ese mismo sistema se deteriora tanto que la gente se aburre, lo que pasó un poco con Macri. O ¿Qué sea, pasa? Que usted si no... tú ves las manifestaciones a favor de Macri, que son multitudinarias, la gente, de hecho, parecía que fuera una oposición de derecha, porque le dice, queremos más privatizaciones, queremos más desregulaciones, queremos No, no, sí más es verdad. bajadas de impuestos, ¿cachai? Entonces, pero para eso, la gente, la derecha argentina, durante todo el tiempo de Kirchner, se dedicó a hacer un trabajo de masa y un trabajo cultural, y así bien podían muchas veces, por tema pragmático, traicionar su discurso en las políticas concretas que implementaban mientras estaban en el poder en algunas regiones, zonas, estados o ciudades de Argentina, nunca la traicionaron en el discurso. Y con eso Ya. la gente nos vio como una real alternativa al kirchnerismo. Bueno, pero tampoco le ha resultado muy bien. No, no digamos que No, porque estaban metidos en el hoyo máximo también, pues. es verdad. Harto del hoyo, ¿qué queréis que te No, no, diga? y es que todavía está en un hoyo. Y yo creo que Argentina podría volver a caer en crisis. ¿Me escuchó? Eh, Yo creo que todavía están en un agujero y Argentina podría volver a caer en crisis. O sea, pero hablando de Chile, ¿usted considera no plausible, usted considera más bien improbable de que Chile logre volver a la socialdemocracia seria de la forma que digo yo? eh, O sea, ¿usted considera que hay tanta presión social gracias a la manipulación que ha realizado la izquierda en la misma sociedad de que Piñera no lograría volver a una socialdemocracia seria para así de a poco ir llegando a mi modelo de sueño? Y yo no lo creo que llamaría de centro izquierda, sino más, no de derecha, o sea, de centro izquierda. Yo no lo llamaría de centro derecha, mi modelo de sueño es más bien de derecha. eh, yo te diría que espera un poco que tengo la mansa cagada en el WhatsApp, me Ok. están peleando. Yo te diría que no, que el punto es que retroceder es difícil porque se generan ciertas condiciones de ciertas características que se engranan, ¿no es cierto? Así es. Los, los grupos, los movimientos se engranan entre sí y no, y no se logra, es difícil desarmarlo. No sé cómo explicártelo y en verdad me tengo la zorra en WhatsApp, entonces yo creo que voy a terminar la transmisión aquí. Si queréis, dar un argumento final y cerramos. Bueno, básicamente mi sueño es que Chile logre ese modelo que jamás se ha logrado en la historia y que algún día algún país va a lograr y espero que uno de los primeros sea Chile. Y yo creo de que la forma de hacer política de Piñera, que si bien es cobarde, que si bien no respeta sus mismos principios, es la más efectiva. Y también hay que recordar de que Piñera es una persona inteligentísima, es más, es muy infravalorado en el campo académico, a pesar de que estudió en la Universidad Católica, tuvo beca para ir a estudiar a Harvard, aprendió inglés, un inglés mediocre, pero suficiente como para estudiar en Harvard bastante rápido en un curso que hizo allá, estudió en Harvard, tuvo notas perfectas, pero allá en Harvard no te premian por eso, es verdad. Piñera mintió cuando dijeron que le habían dado un premio de eso.
trabajó para el Banco Mundial haciendo investigaciones académicas de cómo acabar con, con la pobreza en el mundo y con el hambre y esas cosas. Obviamente no lo logró, pero de ahí sacó su primer gran pago, que fueron más de $10.000 actuales. Y gracias a ese pago que recibió el Banco Mundial, Piñera se perfiló como empresario y logró ser el segundo varón en Chile con mayor fortuna personal. Es más, es la persona que se ha construido a sí misma su riqueza más rica de Chile. Su fortuna equivale actualmente a 2.700 millones. Y a pesar de que Piñera abandonó su vocación de empresario hace mucho tiempo, hace bastantes años, sigue generando dinero, y eso habla de una persona que es realmente muy capaz en términos numéricos. Lo que necesita Chile, según mi punto de vista, como yo le había explicado, es volver a la socialdemocracia, y yo confío que Piñera lo va a lograr, tal vez a un ritmo muy lento por lo que usted acaba de explicar, pero lo va a lograr. Y una vez que Chile vuelva a la socialdemocracia seria, vamos a volver a aparecer en el tope de los rankings, y además vamos a pasar a ser un país desarrollado gracias a eso mismo, y después vamos a poder lograr el modelo de ensueño que yo tengo, un Chile realmente liberal. Eso. Ya, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Yo creo que hay que votar por José Antonio Cast. Creo que hice claro mi caso, que hay que levantar, hay que apoyar el discurso más que las políticas, porque eso es lo que en el largo plazo tiene más peso. Y bueno, hasta acá lo dejamos. Ojalá que no, que podamos después avanzar más en el tema con estas cosas en la discusión en los comentarios. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, debate sobre por quién deberíamos votar. Que tengan un excelente día.